Hola, ¿qué tal? Hoy quiero comentarles un poco sobre el tema de los organismos internacionales y el tema de la gobernanza para Costa Rica, haciendo un especial énfasis al final sobre el papel de la OSD y la adhesión de Costa Rica a dicha organización. En primer lugar, hay que empezar diciendo que somos un país de renta media. Y esto lo que quiere decir es que en palabras llanas, no somos ni de los ricos ni de los más pobres. Entonces estamos en una especie de punto intermedio que no nos alcanzan los recursos como para tener cierto tipo de gastos y de ingresos para llegar a ser considerados países desarrollados o ricos. Sin embargo, estamos en ese punto en el cual también nos vemos muy limitados por nuestro tipo de recursos que tenemos y adicionalmente de las necesidades que tenemos, pero que no nos hace sujetos de ser motivo o fuente, más bien, de preocupación para los organismos internacionales en temas de una cooperación o préstamos prioritarios. No estamos en ese rango porque el énfasis que se está dando por parte de los organismos internacionales en temas de cooperación y demás es para países de renta baja, que son considerados de mayor pobreza y de mayor calamidad social. Como bien sabemos, no es el caso de Costa Rica. Entonces, eso nos obliga a tener otra serie de herramientas para ver cómo nos las arreglamos y poder hacerle frente a todo lo que implica la calidad de vida en el país. Y por supuesto que eso pasa por un tema de solucionar más ingresos, de hacer un gasto inteligente y de buscar fuentes nuevas que nos permitan generar mayor liquidez y poder hacerle frente de mejor manera a nuestra deuda, que más adelante vamos a hablar también un poco de eso. Valga decir que a pesar de eso que les acabo de mencionar, eso no quiere decir que no seamos tomados en cuenta y que seamos importantes en el contexto global por parte de varios organismos que tienen sede en nuestro país. Por mencionar unos pocos, tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, asimismo la Universidad para la Paz, la Escuela de Agricultura de la región del Trópico Húmedo, más conocida como la ERTH, el ICA, que también está aquí en Costa Rica. Somos sede también principal del Instituto Centroamericano de Administración Pública, organismo que forma parte no solo del sistema de integración centroamericana, sino también de las Naciones Unidas. Y por supuesto que también tenemos representaciones en nuestro país del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, junto con Banco Centroamericano también de Integración Económica. Entonces, eh, no estamos aislados, no, para nada. Somos un actor importante en la región centroamericana en tema de presencia en los organismos internacionales. Somos tomados en cuenta, pero para efectos de cooperaciones, de desembolsos y de préstamos, pues no somos un país de los considerados pobres o de escasos recursos, sino que por nuestro avance y niveles de salud, de educación y demás, hemos llegado a una etapa en la cual ya deberíamos poder jugárnosla de mejor manera o de una manera más autónoma en comparación con otros países de menos recursos. La presencia de estos organismos en el país es importante porque nos permite tener más al alcance estas relaciones importantísimas internacionales y además convierte a estas representaciones internacionales en actores importantes a considerar en el concierto de la gobernanza nacional, porque tienen impacto, tienen presencia y además son actores que, aunque no brinden
una cooperación amplísima, como sucedía años atrás, para aspectos del país, sí es muy importante el respaldo, lo que digan, el apoyo a gestiones y a modificaciones importantes que se quieran hacer en el país. Entonces su voz, su opinión pesa muchísimo en los demás actores políticos que tenemos en el país y ahí se ve muy principalmente también su impacto dentro de lo que ya conocemos como gobernanza. Ahora bien, en particular, los organismos financieros internacionales, de los cuales tenemos mayor relación en Costa Rica, por ejemplo, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica. Y más recientemente, la CAF, que ha tenido inclusive aportes importantes para el año 2019 principalmente en cuanto a recursos para el país y préstamos que nos vinieron a ayudar en su momento a tener un poco de mayor liquidez en nuestro presupuesto nacional. Sin embargo, claramente eso no es suficiente porque de cara a ese proceso estábamos también en un tema de reforma fiscal. Bueno, dentro de este papel de los organismos financieros internacionales, se vuelve muy relevante que nos tomen en cuenta porque si esos organismos nos prestan dinero y eso obviamente tiene un impacto a nivel nacional, pero no olvidemos que también a nivel internacional, porque estos organismos, el hecho de que nos financien, da una especie de sello, de visto bueno, que nos hace vernos más respetables, menos riesgosos en el mundo respecto a otros que nos pudieran prestar dinero. Es decir, si un organismo internacional como el que los que le acabo de mencionar nos presta su dinero es porque nos aplicó sus filtros, sus revisiones, pasamos esas revisiones y decidieron que fuéramos sujetos de ese crédito. Entonces, quiere decir que algo estábamos haciendo bien para ser sujetos de crédito por parte de esos organismos. De manera que es positivo y es bien percibido que esto sea así de cara a buscar otras fuentes de financiamiento. Sin embargo, en la situación actual, donde tenemos un alto déficit fiscal por parte de nuestro país y ahora se le suma otro gran problema, que es el tema de la deuda pública, recordemos que el nivel límite del cual se habla teóricamente y que en la realidad también es así, ronda que un país no debería superar en deuda pública el 60% de su Producto Interno Bruto. Bueno, pues hoy despertamos eh, en este 20 de mayo del 2021 con la noticia de que la Contraloría certifica que el peso de la deuda pública para Costa Rica, según los datos que se hicieron para el 2020 y demás, ya hemos llegado a más del 80% de deuda pública sobre el Producto Interno Bruto. Es decir, eh, de todo lo que producimos internamente en el país, de toda esa riqueza que generamos, más del 80% es para pagar deuda, lo cual, si el 60% era el límite, hará, como ustedes podrán entender, que el 80% sea una situación de altísimo riesgo, de muy alto impacto y adicionalmente que nos pone en una encrucijada donde hay que tomar medidas muy drásticas y además en un periodo que estamos ya de época electoral. Y entonces las decisiones en época electoral no siempre son las mejores cuando hay que tomar decisiones importantes y decisiones cruciales, porque lo crucial a veces da paso
a lo electoral. Y eso no necesariamente va a redundar en el beneficio que todos ocupamos para el país. Por ende, la preocupación para efectos de gobernanza es importantísima en este contexto porque un mal manejo de la deuda puede y va a impactar necesariamente en otros indicadores económicos que harán inviable el poder satisfacer todas las necesidades de la ciudadanía y eso generará un descontento en todos los actores sociales, impacto en los más necesitados y adicionalmente podría resquebrajar elementos sustanciales del Estado democrático en el que estamos y en el que vivimos, en donde todos partimos de la importante necesidad del Estado como un actor importante, pero si ese actor, me refiero al Estado, está en una situación de cuidados intensivos, puede entonces dejarse de lado aspectos sustanciales para el correcto funcionamiento y orden de la sociedad, de sus instituciones, de la interrelación que debe haber entre sector público, sector gobierno y demás actores, y por supuesto, en este caso, con organismos financieros internacionales, porque estos niveles de deuda nos hacen ver muy mal en el contexto internacional, nos hacen ver como un país muy riesgoso y que convierte, no lo digo yo, así se llama, a nuestro país un, en una fuente de bonos basura. Es decir, que no podemos respaldar ni ser confiables en cuanto al pago de nuestras deudas cuando tenemos más del 80% del Producto Interno Bruto comprometido precisamente en deuda pública. Entonces, eso nos hace menos creíbles, más riesgosos y, por supuesto, ustedes saben que el tema de la confianza y de la percepción es vital en cualquier país, en cualquier democracia y en el actuar de cualquier Estado y de su institucionalidad. Por tanto, lo que sucede en cuanto a este tipo de temas se vuelve realmente preocupante. Añadido a esto, y dado que estamos tocando este tema, quiero mostrarles precisamente esta, esta imagen, espero que se esté viendo adecuadamente, donde la noticia que nos muestra el periódico La Nación refleja efectivamente que el sector público llegó a un 82% del PIB el año pasado, 2020, y vean que habla claramente de lo riesgoso que esto significa, ¿verdad? Y en el subtítulo de esta noticia que encontramos hoy, lo que nos dice es que la Contraloría, quien es la que certifica esto, señala que el peso del endeudamiento se aleja de su límite natural del 60%. Por eso les decía que teóricamente se habla de este porcentaje, 60%, inclusive ligado este porcentaje a aplicaciones de regla fiscal en contexto de crisis. Ya cuando se supera el 60%, se da por un hecho que se entra a una crisis. Bueno, pues vean el dato que tenemos, lo que implica que el país tiene menos margen ante impactos negativos y mayores riesgos. Y efectivamente, ante una situación de calamidad, de peligro, etcétera, tenemos menos herramientas para poder defendernos. Y no solo eso, sino que vamos a ser menos creíbles porque vamos a ser percibidos como irresponsables en el manejo de la deuda. Como dirían en nuestro pueblo, ser mala paga, ¿verdad? Y cuando se corre la fama de que somos mala paga, pues entonces tenemos también otra serie de problemáticas en cuanto a dar cuenta de nuestros resultados, de nuestra responsabilidad y nos volvemos para ellos riesgosos, ¿verdad? Bueno, pues esa es la situación que tenemos hoy a nivel de un tema económico que impacta desde los organismos internacionales eh, aspectos como la gobernanza, que es lo que estamos viendo en este contexto. Bueno, en particular quiero centrarme ahora en lo que ha sido el tema del proceso de adhesión a la OCDE. Bueno, ustedes saben que la OCDE
está conformado por los países más ricos del mundo, más desarrollados, que tienen los mejores indicadores, y ellos plantean una serie de indicadores y de estándares a los que el que quiera adherirse tiene que respetar. Y pues bueno, nuestro país decidió tener esos primeros acercamientos en el año 2009, 2010, era el periodo de la expresidenta Laura Chinchilla. Ahí se da ese acercamiento, como les digo, y después se inicia un plan de acción. Ya cuando hay entendimiento, pues se inicia un plan de acción que no es más ni menos que una hoja de ruta para llegar a la adhesión plena. Bueno, eso se trabajó durante varios años, 2013, 2015, en medio hay una transición de gobierno del expresidente Chinchilla hacia el expresidente Luis Guillermo Solís, y ahí tenemos algo interesante que destacar porque tenemos en esa transición un elemento a destacar, y es que no hubo un rompimiento en las decisiones de adherirse a la OCDE, sino que hubo un proceso más o menos equilibrado, bastante homogéneo, y digamos que eso es lo importante cuando hay una gobernanza en temas internacionales, que no haya cambios abruptos, sino que se continúe una misma línea en beneficio del país. Bueno, luego de este plan de acción se inicia todo el proceso de adhesión y de evaluación. Y cuando usted decide que va a iniciar ya el proceso de adhesión, pues se somete a esa evaluación donde presenta usted sus informes a expertos de la OCDE. Inclusive ellos pueden venir a revisar, y de hecho vinieron a revisar esos atestados, esos informes, entrevistan al personal clave, al personal responsable, a las autoridades, y son sesiones de trabajo que pueden ser hasta de 2 o 3 días para revisar esos informes, de manera que se compruebe que lo que está puesto en ese informe es lo que sucede en la realidad. Bueno, pues estos procesos se dieron en diferentes materias, ¿no? Que ustedes pueden encontrar en varios documentos que están en la página de COMEX o de Mideplan, ¿verdad? Y con una búsqueda en Internet se puede ver claramente los documentos de la OCDE, en los cuales hay diferentes mesas de trabajo que tuvo que hacer Costa Rica para poder adherirse a la organización. Quiero destacar el tema tributario, y quiero destacar también temas de gobernanza, en los cuales se dio importantes avances, y en los cuales pues tuve la dicha también de ser actor cercano a esos procesos. En particular, les quiero comentar, bueno, de un proceso que yo tuve a cargo, y es con respecto al intercambio de información tributaria que pide la OCDE hacia los diferentes países, en nuestro caso canalizado por el Ministerio de Hacienda y en particular por la Dirección de Tributación. Y entonces hay muchos cambios que se tuvieron que hacer de cara a lograr esa adhesión. Eh, y por qué esto así? Porque un organismo como la OCDE pide para intercambiar información algunas condiciones de garantía de que esa información va a estar asegurada en buenas manos y que no se va a violentar eh, el resguardo y la confidencialidad que amerita ese tipo de información. Entonces, eso implicó muchísimos cambios, inclusive revisión de condiciones de edificio, eh, contratos de data center para poder solventar el resguardo adecuado de esa información, y otras medidas administrativas muy amplias, desde temas de acceso a los edificios, controles biométricos, ¿verdad? Hasta cosas también como la posesión de llaves USB o dispositivos USB para que no se trasiegue la información que uno ocupa en el trabajo y llegue a otras manos. Entonces, desde cosas muy complicadas y muy costosas hasta otras también
muy puntuales. Y lo principal de todo esto fue trabajar el cambio en la cultura organizacional para poder hacer respetar este tipo de lineamientos y obtener los vistos buenos en la OSD. Bueno, pues después de las diferentes mesas de trabajo, equipos que había que hacer, en algunos casos fuera del país, en la sede de la OCDE en París, o inclusive someterse a evaluación de esos pares externos que vinieron a Costa Rica, de los diferentes grupos de trabajo que tiene la OECD, eh, logra Costa Rica este acuerdo de adhesión en el 2020, que luego tiene que ser ratificado por la Asamblea Legislativa, que ya recibió el trámite legislativo también esta misma semana. Así que ya lo que quedan son básicamente pormenores de publicaciones y demás para que surge efecto a la vida jurídica y con total aplicación. Entonces ya podemos hablar de que este 2021 Costa Rica será miembro pleno de la OCDE. Y eso también nos implica, ¿verdad?, un respeto a este tipo de indicadores, de lineamientos que tiene la OECD, porque no es solo ingresar, sino que ahora es eh, cumplir con esos estándares y mantenernos para seguir evolucionando en buenos estándares y a final de cuentas en una buena calidad de vida para nuestra población. Bueno, pues esos son algunos comentarios respecto al papel de los organismos internacionales y la gobernanza y adicionalmente de los organismos financieros y el tema del manejo de la deuda y por supuesto que la relevancia de lo que ha sido un resumen del proceso de adhesión de la OCDE. Como les digo, hay otros documentos que están a disposición de, de la búsqueda y consulta por parte de ustedes para efectos de ampliar lo que ha sido el proceso de adhesión y a las mesas de trabajo a las que se sometió el país. De momento, agradecerles su atención y que estén muy bien. Muy buenas tardes y que la pasen muy bien.